Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Parte con desventaja el 3 Ecuador Cruz a tiempo que sale en señal el camino al participante número 6 Lucky Encantador. Cuerpo de ventaja sobre el 7 Wotan abierto, gana terreno número 8 King Furia en la cuarta ubicación. Se desempeña el competidor número 4 Laymaker. Gana terreno al fondo el 3. El número 5 Terremoto. Los competidores van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1000 metros. El número 6 Lucky Encantador. Cuerpo de ventaja sobre el 5 Terremoto. Tercero se desempeña el número 4 Laymaker. Cuarto expectante el 7 Wotan. En la quinta ubicación lo hace el número 8 King Furia. Los competidores están enfrentando el codo. El número 6 Lucky Encantador. Medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 5 Terremoto. Tercero se desempeña el participante número 4 Laymaker. Cuarto mejorando rápidamente lo viene haciendo el competidor número 7 Wotan. En la quinta ubicación se desempeña el participante número 8 King Furia. Más atrás gana terreno al fondo el participante número 2 Bacán. Y los competidores de la quinta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Varios competidores en lucha por la primera ubicación. El número 6 Lucky Encantador, pequeña ventaja sobre el número 5 Terremoto. Abierto, gana el terreno participante número 7 Wotan. Más abierto lo hace el número 8 King Furia. Descuidan ya los últimos 300 metros finales. Va a haber lucha en la delantera. Número 5 Terremoto, pequeña ventaja ahora sobre el participante número 8 King Furia. Tercero se desempeña el competidor número 4 Laymaker. Descuidan ya los últimos 250 metros finales. Sigue la lucha en la delantera por fuera el número 8 King Furia. Le toma ahora cuerpo y media ventaja número 4 Laymaker. Tercero se desempeña el competidor número 5 Terremoto. Descuidan ya los últimos 50 metros finales. Asume comando el lote número 8 King Furia. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el participante número 4, tercero 5 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera, primero el 8, King Furia, segundo el 4, Lane Maker, tercero el 5, Terremoto, cuarto el 13, Equal Cruz, quinto el 2, Bacam, sexto el 7, Wotam. Tiempo empleado por el ganador, minuto 22 segundos, 48 centésimos, ganada por 2 cuerpos y un cuarto, del segundo al tercero, el Hocico. Dividiéndose por el ganador del número 8, 28.000 guaraníes. La Yavireita 8-4, 53.300 guaraníes. La Trifecta 8-4-5, 28.700 guaraníes. El duplo 8-8 con 19 aciertos, 65.600 guaraníes. La primera triple aceptaron 158 boletos, valor de enganche 174.000 guaraníes. La segunda triple aceptaron 16 boletos, su valor 312.500 guaraníes. La triple que finalizaba con 5 aciertos, 673.700 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera, les recordamos al público apostador, en esta arranca la última triple. 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes es el pozo garantizado. Reiteramos, en esta sexta carrera arranca una última triple a un valor de 10.000 guaraníes y un pozo garantizado en 3 millones de guaraníes. Informamos en la octava y última carrera, no correrán el 2, el Padrino, el 5, Carbonero y tampoco el número 6, Rocky Royal.
Les recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la triple E, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes el pozo garantizado. También está en juego el segundo pase de la triple grande. Valor del enganche, 174.000 guaraníes. Juega por un pozo garantizado en 22 millones de guaraníes.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera. Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego la triple E, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes el pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la triple E, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes el pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera arranca la triple E, 10.000 el costo, 3 millones de guaraníes el pozo garantizado. También está en juego el duplo, 10.000 el costo, 1 millón de guaraníes el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores, tratan de enseñar el camino al 2, Poder de Biriwi. Toma medio cuerpo de ventaja al número 4, Paco Win. Tercero se desempeña el número 3, Severus. Cuarto viene accionando el 9, Torino. En la quinta ubicación se desempeña el 10, Western Wayne. Los competidores dejaron atrás la señal indicatoria a los 1000 metros. El 2, Poder de Biriwi. Pequeña ventaja sobre el 3, Severus, que asume el comando del lote. Tercero se desempeña el número 4, Paco Win. Cuarto viene accionando el 9, Torino. En la quinta ubicación el número 10, Western Win. Los competidores están enfrentando el codo. El número 3, Severus. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 2, Poder de Biriwi. Tercero se desempeña mejorando rápidamente por el lado de la pista el número 10, Western Wayne. Cuarto acciona el número 9, Torino. En la quinta ubicación el 4, Paco Win. Más atrás se desempeña el número 7, Tronador, apareado con el número 6, Deportivo. Y los competidores de la sexta carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. El 13, Verus, pequeña ventaja sobre el número 10, Western Wayne. Entre ambos se desempeña participante el número 9, Torino. Descuenta ya los últimos 350 metros finales. Va a haber lucha en la delantera por el lado de la pista el número 10, Western Wayne. Pequeña ventaja sobre el número 9, Torino. Tercero se desempeña el 13, Verus. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. El número 10, Western Wayne. Le toma ahora cuerpo y medio de ventaja al participante número 9, Torino. Tercero se desempeña el competidor número 13, Verus. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. Va a haber lucha en la delantera número 10, Western Wayne. Pequeña ventaja sobre el 9, Torino, que insiste por fuera. Últimos 50 metros finales. Van cabeza a cabeza por dentro el 10, por fuera 9. Pocos metros para el disco. El número 10, Western Wayne. Pequeña ventaja sobre el número 9, Torino. Tercero 6. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el número 9, Torino. Segundo el 10, Western Wine. Tercero el 6, Deportivo. Cuarto el 2, Poder de Biriwí. Quinto el 13, Verus. Sexto el 7, Tornador. Tiempo empleado por el ganador, minuto 16 segundos, 47 centésimas. Ganada por distanciamiento del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por A ganador del 9, vacante la llave directa 9-10, 119.000 guaraníes. La trifecta 9-10-6, 88.500 guaraníes. El duplo 8-9, 8 aciertos, 169.700 guaraníes. La primera triple la acertaron 31 boletos, su valor 121.000 guaraníes. La segunda triple la acertaron 29 boletos, valor de enganche 963.900 guaraníes. La triple que finalizaba con 5 aciertos, 861.100 guaraníes. En los monitores, la toma general y luego la toma de la popular. Le recordamos al público en esta séptima carrera del juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes el pozo garantizado. Ahora en los monitores se va a mostrar el desarrollo nuevamente de la sexta carrera, la toma de la popular.
Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes es el pozo garantizado. Están saliendo a la pista principal los competidores de la séptima carrera. El duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, el pozo garantizado, 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, el pozo garantizado. En esta séptima carrera arranca el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, el pozo garantizado. También está en juego el segundo pase de la triple E, 121.000 el enganche, 3 millones de guaraníes juega el pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Atención al público, último segundo para realizar sus apuestas. El duplo cuyo pozo garantizado de 5 millones de guaraníes. Se cierran las ventanillas.
Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 4, Oro Negro. Le toma pequeña ventaja al número 13, Estratégico. Tercero se desempeña el número 6, Don Papi. Cuarto viene accionando el 2, Payador. En la quinta ubicación el 5, Galileano. Más atrás se desempeña el participante número 10, Fulminante. En la séptima ubicación el número 7, Hit Valley. Más atrás el 9, Don Mengano. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. Va a haber lucha en la delantera el 4, Oro Negro. Pequeña ventaja sobre el número 3, Estratégico. Tercero se desempeña el número 6, Don Papi. Cuarto viene accionando el participante número 10, Fulminante. En la quinta ubicación se desempeña el 2, Payador. Los competidores están en los últimos 600 metros. El número 4, Oro Negro. Dos cuerpos de ventaja sobre el 10, Fulminante. Tercero se desempeña el número 2, Payador. Cuarto viene accionando el número 6, Don Papi. En la quinta ubicación se desempeña el 3, Estratégico. Y están en la recta final. El número 4, Negro, intenta la disparada. Pequeña ventaja sobre el 10, Fulminante. Gana terreno por dentro el participante número 2, Payador. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. El número 4, Negro. Retira el cuerpo y medio de ventaja sobre el número 10, Fulminante. Tercero se desempeña el participante número 2, Payador. Descuenta ya los últimos 250 metros finales. El 4, Negro. Retira dos cuerpos de ventaja ahora sobre el participante número 2, Payador. Gana terreno al fondo el competidor número 9, Don Mengano. Descuenta ya los últimos 150 metros finales. El número 4, Negro. Retira el cuerpo y medio de ventaja ahora sobre el participante número 9, Don Mengano. Tercero se desempeña el número 2, Payador. Últimos 50 metros finales. Hay lucha en la delantera. El 4, Negro. Cuerpo de ventaja sobre el 9. Tercero el número 10 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera, primero el 4, Oro Negro, segundo el 9, Don Mengano, tercero el 10, Fulminante, cuarto el 2, Payador, quinto el 5, Galiliano, sexto el 3, Estratégico. Tiempo empleado por el ganador, minuto 16 segundos, 45 centésimos, ganada por un cuerpo, el segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 4, 6.400 guaraníes. La llave directa 4-9, 259.000 guaraníes. La trifecta 4-9-10, 133.300 guaraníes. El duplo 9-4 con 2 aciertos, 812.000 guaraníes. La segunda triple acertaron 4 boletos, valor de enganche, 937.500 guaraníes. La triple que finalizaba con 2 aciertos, 14.218.100 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la séptima carrera. Informamos al público que en esta octava carrera se mantienen los pozos de la llave directa en 2 millones de guaraníes y la trifecta en 1.500.000 guaraníes.
Están saliendo a la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Le recordamos al público apostador que en esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes el pozo garantizado, la trifecta un valor de 3.000 guaraníes y tiene un pozo garantizado en 1.500.000 guaraníes. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
Le recordamos al público apostador en esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2 millones de guaraníes el pozo garantizado y la trifecta, valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.500.000 guaraníes. Un minuto y se cierran las ventanillas. Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Largaron el premio Navidad. Sale decididamente a enseñar el camino al participante número 3, el enemigo. Le toma cuerpo de ventaja el 1, Urastar. Tercero se desempeña el número 7, Farao da Serra. Cuarto viene accionando el 4, Comandante. Los competidores descontaron los primeros 300 metros de la prueba con el número 3, el enemigo, enseñando el camino. Cuerpo de ventaja sobre el 1, Urastar. Tercero se desempeña 2 cuerpos y medio el número 7, Farao da Serra. Cuarto viene accionando medio cuerpo de este, el 4, Comandante. Los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. El número 3, el enemigo, cuerpo de ventaja sobre el 1, Urastar, que insiste por dentro. Tercero mejorando lo viene haciendo el participante número 7, Farao da Serra. Cuarto mejorando rápidamente del fondo, número 4, Comandante. Los competidores están en mitad de codo. Hay lucha en la delantera, asume comando el lote ahora el número 7, Farao da Serra. Pequeña ventaja sobre el 3, el enemigo. Gana terreno al fondo, número 4, Comandante. Se la marcha el 1, Urastar, y los competidores del premio Navidad están en la recta final. El número 3, el enemigo, intenta la disparada. Corre con cuerpo de ventaja sobre el número 7, Farao da Serra. Tercero se desempeña el competidor número 4, Comandante. Descuenta ya los últimos 300 metros finales. El número 3, el enemigo, logra tirar 2 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Farao da Serra. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 1, Urastar. Descuenta ya los últimos 250 metros finales. El número 3, el enemigo, logra tirar 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 7, Farao da Serra. Tercero se desempeña el competidor número 1, Urastar. Descuenta ya los últimos 50 metros finales. El número 3, el enemigo, con el triunfo asegurado. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el participante número 7, en la tercera ubicación el 4, y cruzaron el disco.